Y al día de hoy vamos a continuar con el tema que veíamos la semana pasada. Estudiábamos este tema que es Dios y la pobreza y veíamos cuál es la intención y cuál es el propósito de Dios en cuanto a la pobreza. Aprendíamos que no es la intención y no es el propósito de Dios que tú y yo vivamos en pobreza. No es la intención de Dios que en la humanidad haya pobreza. Es más, Él nos llama y nos lleva a tomar acciones para erradicar con la pobreza. Y veíamos que Dios nos llama y nos da estas herramientas para erradicar con la pobreza, y Él nos da su evangelio, nos da su mensaje, Él nos da la misericordia y la instrucción de ser misericordiosos, de dar sin esperar nada a cambio y aún al que no merece. Pero también Dios nos llama a trabajar, ¿verdad? Dios nos llama al trabajo. ¿Alguien aquí ama su trabajo? Que bueno, pensé que todos iban a quedar callados y lo iba a hacer un chiste, pero como si hicieron ruido, entonces ya me arruinaron el chiste. Gracias. Pero bueno, creo que hablar del trabajo es algo bastante interesante porque todos y cada uno de nosotros en algún momento u otro vamos a trabajar. Y trabajamos quizás desde muy joven o quizás tuviste la oportunidad de trabajar más tarde en algo que te gusta o que no te gusta, pero todos tenemos trabajo y todos en algún punto vamos a trabajar. Yo me acuerdo, uno de los primeros trabajos que tuvimos fue precisamente la remodelación de este lugar. Hace años cuando llegamos, algunos de ustedes vieron cómo era este lugar antes, totalmente distinto, y tuvimos que contratar un equipo de construcción para tumbar y construir paredes, para tumbar y construir escaleras, y no teníamos tantos recursos como para contratar un equipo completo, así que nosotros metimos manos a la obra. Y me acuerdo que como durante 2 meses, Mauricio, mi papá y yo nos veníamos todas las tardes después de la escuela, mi papá después del trabajo, y fueron 2 meses muy interesantes porque fueron 2 meses de muchísimos contrastes. En la mañana, me acuerdo, iba al TEC, llevaba una clase en verano de finanzas y en la mañana veía tasas interbancarias y bonos y temas de bancos y de finanzas. Iba a entrenar y luego venía aquí y pues éramos los que ayudamos con lo que podíamos en la obra. Y si alguien hubiera preguntado en ese verano, ¿a qué están trabajando en la escuela? Y unos decían, pues estoy en el trabajo en la empresa de mi papá. Otros, pues estoy haciendo un internado en esta otra empresa. Y yo podía decir, yo soy el ejecutivo en obras y desarrollos inmobiliarios. O sea, el chalán del chalán del maestro que venía aquí a ayudarnos. Pero fueron temporadas interesantes donde el carácter se va formando en el trabajo, se va forjando en el trabajo. Ahora, si todos nosotros en algún punto u otro vamos a trabajar, creo que es bueno que nos preguntemos qué nos enseñan las Escrituras acerca del trabajo. Si Dios hizo el trabajo y Dios hizo al hombre y a la mujer para trabajar, ¿qué dice Dios acerca de cómo se deberían de ver nuestros trabajos? Y me gustaría que el día de hoy vamos a ver principalmente 2 pasajes en la Escritura acerca de cómo se deberían de ver nuestros trabajos, pero es necesario hacer una aclaración antes, y es que estos pasajes están en el Antiguo Testamento, fueron escritos aproximadamente hace 3,000 años. Entonces, cuando habla acerca de trabajo, habla de esta relación entre amos y esclavos, entre amos y esclavos. Ahora, este es un tema sumamente alarmante y sensible. Varias personas inclusive utilizan este tema de la esclavitud del Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, como una herramienta para hablar en contra de Dios. ¿Cómo es posible que si Dios es bueno y Dios es amor y su palabra me dices que la Biblia es perfecta, cómo es que la Biblia habla acerca de la esclavitud y la permite y hasta da leyes acerca de la esclavitud? Y esto es algo sumamente alarmante que al menos a mí, yo me acuerdo estando en la universidad y leía estos pasajes y era como, Dios, o sea, ¿cómo esto puede ser posible que esté en tu palabra? Si realmente tú eres amor y tú eres perfecto. Ahora, creo que llega este sentido tan alarmante a nuestras vidas porque relacionamos la palabra esclavitud con las narrativas de esclavitud más cercanas que tenemos. Podemos pensar en esclavitud y pensar en esta narrativa que un día los españoles llegaron y esclavizaron y oprimieron a los pueblos indígenas. Podemos pensar en esclavitud y pensar en la esclavitud racial que había en los Estados Unidos, donde todas las personas de color eran vistas como menos, no eran vistos como seres humanos, no tenían los mismos derechos, y era algo totalmente horrible, era una realidad muy horrible que es bueno que como humanidad hayamos sobrepasado
eso. Pero la pregunta es, ¿acaso estos pasajes que vamos a leer, esta esclavitud que nos habla la Biblia, es ese mismo tipo de esclavitud o es algo distinto? Y antes de entrar a esos pasajes, por eso creo que es importante aclarar a qué se refiere la Biblia cuando habla de esclavitud, para que durante el mensaje, si eres como yo, vas a estar diciendo todo el mensaje, pues ¿cómo es posible que este vato nos está hablando de esclavitud? O sea, pon los pies en la tierra. Pero vamos a aclarar qué tipo de esclavitud nos está hablando el Antiguo Testamento. Y es importante entender que esta esclavitud que se habla no es una esclavitud racial y opresora en donde a la gente se le quitan sus derechos, sino es algo distinto. ¿Y cómo es esta esclavitud? Podríamos decir, número uno, podemos decir que es algo distinto porque la Biblia nos deja bastante en claro que está prohibido el secuestro de personas, el tomarlas a la fuerza para venderlas o tú aprovecharte de ellas. Está prohibido el ir y tomar a una persona a la fuerza y esclavizarla. Mira lo que dice Éxodo capítulo 21, verso 16. Dice, asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Y está este pasaje que nos habla acerca de si vas y tomas a una persona a la fuerza y la usas a tu conveniencia, está mal y va a ser castigado, y hasta le pone un castigo sumamente fuerte que es, lo vas a pagar con tu vida. Estás violentando una vida, lo vas a pagar con tu vida. También la Escritura nos habla y nos aclara que esta esclavitud no era una opresión racial, sino era un método voluntario de pago de deudas o para salir de la pobreza. Vamos a ver esto en Levítico capítulo 25, versos 47 y 48. Levítico 25 nos dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y esta es la frase clave, y si tu hermano se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces, este pasaje nos habla acerca de que si una persona queda en pobreza, la esclavitud era una manera para sostenerse a sí mismo o para salir de sus deudas, recibir un salario y poder salir de sus deudas. Pero este pasaje también es muy importante porque nos habla que había una salida y había una posibilidad de dejar de ser esclavo. La esclavitud no era, naciste en cierta nación, naciste y pareces de cierta forma, estás destinado toda tu vida a ser esclavo, sino hay la posibilidad y está inclusive la instrucción, tu hermano deberá comprarlo y liberarlo de esa esclavitud. Número 3, nos habla que los esclavos tenían derechos. Éxodo capítulo 21, versos 26 y 27 dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente la dejará ir libre. Y esta instrucción nos habla acerca de que no puedes hacer lo que tú quieras con tus siervos o con tus esclavos. Son personas y hacer algo a ellos va a traer consecuencias. Inclusive podemos ver cómo hay esta noción y hay esta conciencia que a tus siervos o a tus esclavos no puedes tratarlos mal. No puedes ver sus derechos como algo menor a los tuyos. Y esto nos lo enseña Job. Y vamos a leer un versículo de Job, pero para darte contexto, Job es este hombre que está hablando con Dios y está teniendo, más que una conversación, está debatiendo con Dios. Job era este hombre que debatía con Dios y le está diciendo, ¿acaso Dios, yo me equivoqué de esta manera? ¿Acaso yo cometí estos pecados? Y mira lo que le está diciendo Job en Job 31, 13 al 15, dice Job, si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él también? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Y Job reconoce y nos da esta perspectiva del Antiguo Testamento donde antes que cualquier cosa reconoce que esa persona es igual a él. Ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ambos fueron hechos por Dios y reconoce que esta persona tiene sus derechos y sería un error de sí mismo tratar esos derechos como menos. Y finalmente también la Biblia nos da esta perspectiva que Israel debería de ser un espacio seguro para los esclavos. Deuteronomio capítulo 23, 15 y 16 nos dice, si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no le devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas.
Ahora, la idea general de estos versos es que Israel y sus ciudades se deberían de convertir en espacios seguros para que esclavos de otras naciones, si lograban escapar o lograban conseguir su libertad, podían tener una libertad segura en este pueblo o en esta ciudad. Y si tú lees la historia del Antiguo Testamento, vas a darte cuenta que hay gobernantes y hay reyes que violan estas reglas, que en contra de la voluntad de Dios van y toman esclavos. Y es el ser humano, y podemos ver el ser humano y su maldad. Pero estos versos nos dejan en claro la intención de Dios, de cómo debía ser la relación en ese entonces entre un amo y un esclavo. Ahora, todo esto fue un pequeño paréntesis para que ahorita que leemos los versículos acerca del trabajo y leas la palabra esclavitud o siervo, no te asustes y no te quedes pensando, pues este vato cree que amamos la esclavitud o qué tipo de ranchero racista está aquí al frente hablando, supremacista blanco. Entonces, quise aclarar con esos puntos lo que estamos a punto de leer y vamos a seguir leyendo durante el día de hoy. Entonces, ahora sí, regresando a nuestro tema principal, ¿cómo se deberían de ver nuestros trabajos? ¿Cuál debería de ser ese ambiente que deberíamos de estarnos esforzando en construir en nuestros trabajos? Y quiero que veamos dos pasajes. El primero de ellos es Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versos 43 y 44. Y dicen lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. Ahora, ¿qué es este pasaje que acabamos de leer? Creo que este es el tipo de pasajes que si invitas a alguien por primera vez a la iglesia no quieres que lean, ¿verdad? ¿Qué es esto? Nos está hablando de esclavitud y nos está hablando de circuncisión, dos cosas que no quiero hablar en mi día a día. Y este vato está tocando a las dos en un solo mensaje. Despídanlo ya. Pero bueno, la parte de la esclavitud ya me tomé un tiempo para aclararla un poco. Pero también menciona esto, que no pueden celebrarla hasta que sean circuncidados. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Este pasaje nos está hablando acerca de la Pascua, acerca de una celebración que había en el pueblo de Israel, en el cual básicamente consistía en tener una cena en tu casa, con tu familia e inclusive con tus vecinos. Era una ceremonia que se veía como una cena acompañado de personas. Ahora, esta ceremonia se enfocaba en celebrar dos cosas particularmente. Número uno, precisamente que el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud, estaban celebrando que habían sido liberados de esa esclavitud opresora. Y número dos, estaban celebrando la comunión que tenían con Dios. Estaban celebrando que ahora estaban siendo guiados por Dios y por sus palabras. Y si tú lees el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta que esta es una ceremonia sumamente importante. Podríamos decir, es una ceremonia sagrada, y el libro de Éxodo nos da estos elementos sagrados que tienen que cuidar y tienen que celebrar, y uno de ellos es esta cena de la Pascua. Y nos deja bastante en claro que esta celebración no es un juego, es algo que tienes que tener con mucho cuidado, y es algo que es tan importante que no cualquiera puede participar. Tienes que tener instrucciones bastante claras acerca de cómo participar de ella. Pero lo que este pasaje nos está hablando es que está elevando la posición del esclavo, está elevando la posición del empleado, en decir, no lo está excluyendo de la celebración, sino está diciendo, van a tener la celebración juntos. Empleador con empleado tienen que tener la celebración de la Pascua juntos. Pues era una ceremonia en la casa de aquel que estaba recibiendo esa reunión. Ahora, intentando aterrizar esto un poco más y ponerlo más práctico, me gustaría preguntarte a ti que quizás tienes una empresa, que tienes trabajadores, que quizás eres líder de un equipo en tu trabajo, o que tienes gente dependiendo de ti. Me imagino si podríamos cumplir estas palabras. ¿Acaso podríamos juntar a nuestro equipo de trabajo, aquellos que dependen de nosotros, y traerlos a nuestra casa y pedirles que vengan con sus familias y los sentaríamos en la misma mesa con nuestras familias?
¿Acaso tenemos la cara para invitar a aquellos que dependen de nosotros en el trabajo, para abrirles la puerta de nuestra casa, lo más sagrado que tenemos, y que convivan y tengan comunión con nuestras familias? ¿Acaso tienes la cara para hacer eso? Les darías la bienvenida en tu hogar. Ahora, el día de hoy ciertamente ya no participamos de la Pascua. El día de hoy podríamos decir nuestro equivalente es la Santa Cena. Participamos de la Santa Cena. Ellos celebraban la libertad y que estaban en comunión con Dios, y nosotros de la misma manera celebramos que Jesús nos ha hecho libres del pecado, de la maldad, de nuestro egoísmo, y que ahora tenemos comunión con Él, que Él guía nuestras vidas, que a través de su palabra Él nos habla. Ese es uno de los cambios. El otro cambio precisamente es que antes la condición de participar de esto era la circuncisión. Ahora, gracias a Dios, eso ya cambió, y ahora el requisito es tener fe en tu corazón en la obra de Cristo Jesús. Y gracias a Dios que esto cambió, porque si no, antes de la Santa Cena tendríamos que revisar, bueno, quién puede y quién no puede participar, y yo no quiero tener ese trabajo. Así que gracias a Dios eso ya cambió. Pero aplicado al día de hoy, aplicado a la Santa Cena que tenemos celebrando a Jesús, ¿acaso podrías compartir la Santa Cena con las personas de tu trabajo? ¿Tienes la cara para poder hablarles a estas personas que van a celebrar juntos la comunión que tienes con Cristo Jesús? Puedes hablarles acerca de la misericordia y el amor y la justicia aplicado en tu trabajo. Puedes hablar de salarios, de un trato justo con ellos. ¿O estos son conceptos totalmente ajenos y alejados a quien tú eres en tu trabajo? ¿Acaso estos son conceptos y son características de una persona totalmente distinta a quien tú eres en tu trabajo? Ahora, el día de hoy, la Santa Cena, ya no la practicamos cada quien en nuestra casa, sino la practicamos aquí unidos como un cuerpo, como una sola iglesia, como una comunidad. También me pregunto si acaso podrías ir con las personas de tu trabajo y decirles, no te preocupes, el día de hoy trae a tu familia a la iglesia y voy a llevar a mi familia a la iglesia. Y así como trabajamos juntos, hoy quiero que juntos celebremos el hombre que ha cambiado mi vida. Quiero que el día de hoy conmemoremos la justicia, el amor y la misericordia de Cristo Jesús. Trae a tu familia, yo paso por ti y por tu familia. ¿O acaso eso sería algo totalmente distinto a la persona que tú eres en tu trabajo, al ambiente que generas en tu trabajo? Y hay un segundo pasaje del cual quiero hablar el día de hoy, y este es Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versos 12 al 14 y 16. Y dice lo siguiente: si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y serás siervo para siempre. Así también harás con tu criada. Entonces, hay varios puntos que quiero resaltar de este pasaje. El primero de ellos es que nuevamente nos recalca que al séptimo año aquel esclavo debería de ser dejado libre, debería de ser puesto en libertad. Pero no solamente es dejarlo en libertad, sino utiliza esta expresión, deberás de darle liberalmente lo que necesita. Y esta es una expresión bastante interesante, porque en el hebreo original esta expresión, darle liberalmente, significa, va más allá de abastecer los suministros que esta persona puede llegar a necesitar. Habla acerca de adornar algo o alguien. Así como un collar adorna, vas a darle liberalmente, porque no solo vas a dar lo que necesitas, sino hasta la persona va a salir bien adornada ahí de tu casa o de tu trabajo. Ahora quiero ilustrar este punto con un ejemplo. Imagínate que te digan que entraste a trabajar y en el año número 7 al que entraste a trabajar vas a tener la capacidad de preguntarle y de pedirle a tu jefe todas tus necesidades, y tu jefe te tiene que dar liberalmente de lo suyo, no de la empresa, de lo suyo. Y le puedes pedir su carro, le puedes pedir a lo mejor su celular, le puedes pedir a lo mejor esas vacaciones que ya se había comprado, pero con la condición también, vamos a ser parejos,
Y que también las personas que están a tu cargo en el año 7 van a ir contigo y te van a decir sus necesidades y tú tienes que darles liberalmente todo lo que ellos necesitan. Y esto nos propone un cambio en la dinámica de poder. Un cambio en la dinámica de poder. Me pregunto si tú supieras que aquellas personas que dependen de ti, va a llegar el día en el que ellos van a extender o van a decir su necesidad y tú tienes que dar liberalmente. Me pregunto si te enfocarías en esos 7 años, no solamente en mejorarlos en su profesión o en su oficio, sino que sean mejores seres humanos. Te enfocarías en que hubiera una relación justa y digna. Te enfocarías en que esa persona, cuando llegue el día que esa persona tenga poder de quitarte algo, no lo haga. ¿Acaso invertirías en que las personas y el ambiente de tu trabajo sea un ambiente justo, donde predomine un ambiente donde todos son tratados por igual con el mismo valor? Nos habla acerca que tenemos que atender y dar con misericordia, pero me pregunto si vamos a dar con toda libertad. Creo que nos enfocaríamos en que las personas no lleguen un día y nos quiten todo en nuestra casa, sino sean personas justas, que no vengan y roben de nosotros. Que así como no van y roban a otros, que tampoco llegue el día en que lleguen y nos roben a nosotros. Ahora, hay algo más que quiero resaltar en este pasaje. Y es que este pasaje nos habla acerca que si el siervo no te dejare porque te ama a ti y a tu casa. Porque te ama a ti y a tu casa. Y esta palabra parece ser una palabra que no encaja. Vas leyendo el capítulo de Deuteronomio y está hablando acerca de la pobreza, acerca de cómo tratar a las personas, habla de los trabajos, de dinero, podríamos decir de política, y de repente menciona esta palabra, el amor. Habla acerca de amor. Y el concepto que no encaja nos lleva a una conclusión que tampoco encaja. Por si fuera poco, estos pasajes nos están hablando acerca de ser libres, acerca de no depender de otras personas. Creo que nuestra misma mente, no tenemos que leer en la Escritura, podemos entender que oprimir a alguien está mal y que deberías de buscar no ser un esclavo. Muy intencionalmente busqué todos esos pasajes para que te dieras cuenta que la Biblia no está en contra de eso, no está en contra de que las personas tengan su libertad, pero de repente nos habla este verso acerca de voluntariamente ser esclavos, acerca de voluntariamente rendir tu libertad. ¿Y por qué? Por amor, porque te aman a ti y a tu casa. Hay algo que contradice todo lo que nosotros pensamos y eso es el amor. El amor contradice lo que estamos pensando y nuestra manera en la que actuamos. Y cuando vemos en las Escrituras y cuando vemos nuestras vidas y nos podemos dar cuenta que el ser humano está roto, que tenemos defectos, que hay maldad en nuestro interior, te das cuenta que tu familia quizás está rota, te das cuenta que tu trabajo está roto, te das cuenta que las relaciones con tus amigos son imperfectas, que nuestro gobierno está roto. Y nos preguntamos, ¿qué podría cambiar eso? ¿Qué podría cambiar la manera de pensar, de querer agandallar y oprimir y abusar de los demás? ¿Qué puede ser eso que cambie nuestra manera de pensar? Y este pasaje nos dice, es el amor lo que puede hacer que des un cambio drástico. Es el amor, es ese concepto que no encaja en la conversación, que nos lleva a una conclusión que tampoco no encaja mucho en nuestras mentes. Es el amor que lo cambia todo, es el amor por el que una persona escogería algo totalmente distinto a su instinto. Es el amor lo que tiene la capacidad de romper nuestra manera de pensar, pero también es el amor lo que le hace tanta falta al ser humano en esta tierra. Es el amor. ¿Cómo se verían nuestros trabajos si nuestros trabajos fueran llenos de amor? Ahora, ¿cómo debemos de reaccionar ante esto? Nos presenta que este ambiente donde deberíamos de poder honrar a Dios, honrar a las personas, donde no es algo totalmente y una cara distinta a la que tenemos aquí adentro, con la que tenemos en nuestros trabajos. Pero ¿cómo podemos llegar a vivir esto? ¿Cómo es que
se desbloquea este amor del cual nos está hablando la Escritura. Y sabes, hay personas, creo que esto lo podemos descubrir en la obra de Cristo Jesús. Esto lo podemos descubrir en la obra de Cristo Jesús. Hay quienes creen que Jesús vino a dar, que Jesús fue un pensador y un filósofo, y Él vino a darnos recomendaciones de cómo vivir nuestras vidas. Hay quienes quizás lo elevan un poco más arriba y dicen, no, Jesús vino y nos dio instrucciones y nos dio mandamientos. Y Él fue este profeta o el Hijo de Dios que nos dio instrucciones de cómo vivir. Habrá quienes lo eleven un poco más y digan, no, Jesús vino y nos trajo una nueva religión. Él nos trae estas disciplinas espirituales para conectarnos con Dios. Y todas estas tienen algo de verdad. Es cierto que Jesús nos da recomendaciones y mandamientos y disciplinas, pero Jesús vino también a darnos algo más. Y Jesús vino a darnos una buena noticia. Jesús vino a darnos una buena noticia. Ahora, una noticia nos habla acerca de un evento, de un suceso por el cual el mundo cambia. Un evento por el cual el mundo cambia. Por ejemplo, yo puedo hablarte de eventos, puedo decirte que fui aceptado en la universidad y ese es un evento. Puedo decirte, me voy a casar y ese es un evento. Puedo decirte, el bebé nació saludable en el hospital y ese es un evento. Pero una noticia nos habla de un evento que trae un cambio para siempre. Es porque fui aceptado en la universidad que se abrió un mundo de posibilidades. Porque me voy a casar, no voy a ser jamás el mismo hombre. Porque el bebé nació saludable en el hospital, no se va a quedar ahí, va a crecer y va a fortalecerse y la vida de aquellos que lo rodean va a cambiar para siempre. Es una noticia, es un evento que trae un cambio. Y Jesús viene y nos trae una noticia, y la buena noticia que nos trae Jesús es que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, desde el Antiguo Testamento nos anuncia de este reino que algún día se va a acercar. Nos habla acerca de este reino de Dios, pero es un reino distinto a lo que conocemos. Pues Dios no viene a oprimir y con la violencia y fuerza a quitar a otros. Nos habla acerca de un reino donde Dios sostiene a los que caen, donde levanta a los oprimidos. Un Dios que es justo en sus caminos y es misericordioso en sus obras. Nos habla de un Dios que va a reinar y va a vencer el mal y la opresión. Pero no es como lo esperamos. No es como lo esperamos. Los judíos en la Biblia esperaban ese rey que llegara con ejércitos y con fuerza militar para derrocar a los romanos y finalmente se estableciera este reino. Pero Jesús nos viene y nos dice que es distinto a lo que pensamos. Es distinto a lo que tú crees y a lo que tú piensas. Pero el reino de Dios ha llegado. Ahora, el error en el cual podemos caer tú y yo, el error en el que el seguidor de Jesús puede caer, es creer que este reino está hablando acerca del cielo. El día que tú te mueras vas a ir al reino de Dios. La eternidad, cuando todo esto se trata de cuando te mueras, ir con Diosito allá al cielo. Y creo que podemos pensar esto porque vemos en la Escritura que Jesús es coronado en el cielo, toma su lugar en su trono. Pero también es verdad que Jesús es coronado en la tierra y es declarado rey en la tierra, pero es distinto a como tú y yo lo esperamos. Jesús fue declarado rey, pero no fue en una ceremonia de coronación, fue en un juicio. Fue en ese juicio que Jesús recibió esa capa. Fue en ese juicio que Jesús recibió una corona, pero fue de espinos. Fue en ese juicio que Jesús fue levantado por encima de todos, pero fue en una cruz, siendo crucificado. Es Jesús trayendo el reino de Dios al mundo, pero de una manera distinta a la cual tú y yo la pensamos. Jesús ciertamente dice que su reino no es de este mundo, pero habla del origen, no necesariamente del destino. Él viene a traer su reino a este mundo. Jesús nos enseña a orar y a decir que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Es distinto a lo que creemos. Él dice, no vengo a ser servido, he venido a servir. No he venido a conquistar un territorio,
a costo de matar a todo mi ejército y de muertes de otras personas. No, yo vengo a dar mi vida por salvación de muchos. Es un reino que llega, pero es un reino distinto. Y lo impresionante de la palabra y lo impresionante de este reino es que nos quiere involucrar a ti y a mí. Dios una y otra vez nos demuestra en la Escritura que es su deseo establecer su reino en la tierra, pero es a través del ser humano que quiere hacerlo. Es a través del ser humano. Y cuando ves esta narrativa, al menos a mí me impacta demasiado. Porque tú puedes ver, por ejemplo, culturas antiguas, reyes y emperadores antiguos, que tomaban la excusa que ellos son reyes y ellos pueden oprimir a los demás porque somos los elegidos de Dios. Porque yo soy la imagen de Dios en esta tierra. Porque yo soy su representante y por eso yo valgo más que tú. Pero llega la Escritura y nos habla que todos los seres humanos somos hechos imagen y semejanza de Dios. Cambia ese poder de reinar y gobernar la tierra, no solamente de una persona que nació en una familia, sino de todos los seres humanos. El ser humano es hecho imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es su trabajo y su responsabilidad establecer su reino aquí en la tierra. Pero es distinto a los reyes y a los reinos de este mundo. Es Jesús que nos llama y nos invita a participar, a establecer su reino. No de una manera mística y misteriosa, sino en tu vida práctica, en tu trabajo, en tus conversaciones, en tus relaciones. ¿Acaso en esa conversación está reinando Jesús? ¿Acaso estás declarando que Él es el Rey en tu trabajo? Y no me hables solamente de tus palabras, sino de las acciones que demuestran. ¿Acaso demuestran que Él no es el Rey, sino aquello que estás idolatrando? Es el dinero, es el egoísmo, es la apatía por los demás, es el odio acumulado. Es el resentimiento que tienes contra otras personas. ¿Qué reino estamos estableciendo? Sabes, en la antigüedad también, cuando una persona quería hacerle daño a un rey, era algo sumamente difícil. No podían acercarse a los reyes. El rey vivía resguardado en su casa o en su palacio y tenía a sus guaruras, a su guardia. Pero si alguien quería hacer daño al rey, no podía hacerle daño a él, pero podía hacerle daño a su imagen. Entonces iban y quemaban sus banderas, sus escudos, aquello que simbolizaba al rey. Ahora, el día de hoy, si Dios tiene un enemigo y hay gente que odia a Dios, no pueden tocarlo a Dios, no pueden lastimarlo. Pero ¿a quién van a intentar lastimar? A su imagen. A ti y a mí. Pero tienes que darte cuenta también de esto, que cuando tú vas y dañas, y cuando tú vas y lastimas, y cuando tú vas y criticas y hablas a la espalda de la gente, estás dañando la imagen de Dios. Te estás levantando tú mismo, alzando tu pecho y diciendo: Dios, no quiero tu reino, quiero mi reino aquí en la tierra. ¿Qué reino estamos estableciendo? ¿Acaso el decir viva Cristo Rey es algo tan sencillo como parece? ¿O es algo que nos reta hasta lo más profundo de nuestro ser? Jesús nos llama a vivir en esta realidad en la que el reino de Dios ha llegado a esta tierra. El reino de Dios ya llegó a esta tierra. La pregunta es: ¿es solamente un evento o realmente es una noticia en nuestro interior? Realmente vino y cambió todo lo que somos, cómo pensamos y cómo hablamos con aquellos que nos rodean. Él nos llama a construir su reino todos los días. Y si hay algo que haces todos los días, probablemente sea tu trabajo. Si a algún lugar vas casi todos los días, es en tu trabajo. Y es el deseo de Dios que también ahí en tu trabajo establezcas su reino. Y claro que la Escritura nos da mucho más detalles acerca de salarios justos, acerca de no retener el sueldo y detalles que creería que no te tengo que aclarar, ¿verdad? Pagarle a tus empleados. Pero en el fondo, la misión a la cual Jesús nos invita es a establecer su reino
en esta tierra, en tu familia, en tu trabajo, en esta ciudad, en nuestra comunidad.